Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amado pueblo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. En este mediodía, amados hermanos, quiero que meditemos la palabra de nuestro Dios. ¿En verdad estamos creyendo las promesas de nuestro Dios? ¿En verdad estamos sintiendo esa misericordia que Él nos da? ¿O en verdad estamos creyendo, amado pueblo de Dios, esto que nos está diciendo aquí? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿En verdad lo creemos? Fíjese, amados hermanos, que en todo tiempo, el eterno Dios, nuestro Padre Celestial, nos sigue hablando, se sigue comunicando con su pueblo, sigue permaneciendo al tanto de lo que hacen sus hijos y los está protegiendo. Pero en esta ocasión quiere que escuchemos su dulce voz. Quiere que en realidad creamos y tomemos fortaleza de lo que su palabra nos está diciendo. Quiere que de verdad confiemos en Él de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Quiere que meditemos en lo que está hablando por medio de sus siervos. No solamente yo, amados hermanos, muchos de mis hermanos que se dedican a hablar y a predicar la palabra de nuestro Dios. Que estén nuestros oídos atentos a su tierna voz, porque dice su palabra, de una u otra manera siempre busca el Señor cómo hablarnos. El problema es que luego nosotros no queremos escuchar, amados hermanos. Vamos a ir a adentrarnos a este tema, vamos a sumergirnos un poquito más. En estos días, hoy día, amados hermanos, es notable lo que está pasando y aconteciendo en el mundo. Pero esta pandemia o estas enfermedades que están en el mundo no es el único problema. A veces tenemos problemas con la pareja, a veces también de nuestra salud espiritual. Algunos que nos estamos tambaleando. Y como les decía hace un momento, el problema de la salud, el problema por estar de verdad gravemente enfermo. Pero vamos a centrarnos en este texto que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Cuchillo? ¿Qué nos va a apartar? ¿La enfermedad? ¿La falta? Ciertamente nada debe apartarnos, amados hermanos, de esa bondad y de esa misericordia que nos tiene nuestro Dios. Debemos pedir todos los días sabiduría a nuestro Creador para comprender su palabra, su bendita palabra cada día más y más. ¿Le ha pasado, amados hermanos? Muchos llevamos años militando en la iglesia, tal vez otros pocos, pero sin duda cada día podemos ver las maravillas que el Señor nos tiene preparadas. Pero ¿nos ha pasado alguna vez que después de hacer grandes maravillas tengamos miedo? Mire lo que le pasó a este siervo de Dios. Primer libro de los Reyes, en su capítulo 19. Es una historia muy conocida, amados hermanos. Dice esta palabra de Dios: y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos.
Viendo pues el peligro, levantóse y fuese para salvar su vida, y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y continúa el relato, amados hermanos. ¿Qué había hecho Elías? ¿Qué había hecho Elías, amados hermanos? Justo antes de este relato, nos marca la palabra de Dios que 450 profetas falsos, profetas de Baal, habían querido contender contra él. Y Elías los mató a todos porque el poder de Dios estaba con él. Había hecho grandes maravillas. Pero cuando esta mujer lo amenazó, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se fue a esconder, se fue a buscar refugio. Nuestro Dios no quiere que nos escondamos. Nuestro Dios no quiere que le demos la vuelta a nuestros problemas y huyamos y nos perdamos, porque la respuesta viene adelante. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. Y he aquí luego un ángel que le tocó y le dijo: levántate, come. Por segunda vez le tocó el ángel diciendo: levántate, come, porque gran camino te resta. Hoy quiere decirnos nuestro Dios que nos levantemos, que comamos de su palabra, que la deleitemos, que la disfrutemos, porque todavía nos queda un grande camino por recorrer. A veces no nos podemos estar ocultando de las aflicciones, de los problemas. No importa quién nos amenace, no importa cuál sea la situación que tengamos enfrente, porque estamos aquí para hacer grandes cosas por el nombre de nuestro Dios. Cosas grandes y dificultosas que el mundo no comprende y no entiende y no conoce. Vamos a regresar entonces, amados hermanos, a Romanos 8, verso 31, que es lo que el ángel del Señor le estaba diciendo a Elías para que se levantara, para que siguiera en el camino del Señor, porque ¿qué dice? Porque si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué certeza más hermosa, ¿no, amados hermanos? Qué certeza el saber que si Dios está con nosotros, nadie nos podrá hacer frente. No importa cuál grande sea la dificultad, la adversidad, incluso la enfermedad. No importa en qué estemos, en ese lecho del dolor, de ahí nos va a sacar nuestro Dios. Ha prometido estar con nosotros, con aquellos que le buscamos, que deseamos, como niños recién nacidos, buscar su palabra, esta leche espiritual, este alimento que nos sostiene día tras día. Así como Elías, hubo más personajes dentro de las Sagradas Escrituras que nos enseñan cómo nos podemos equivocar, pero también podemos reescribir esos errores y transformar nuestra realidad, transformarnos a nosotros mismos, principalmente para con nuestro Dios, para ser renovados por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a detenernos en la palabra de Dios por medio de Jonás, profeta, una historia también conocida, amados hermanos. En su capítulo 1, del verso 1 al verso 4, dice la palabra de Dios: y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande,
y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendiendo a Jope, halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él, para irse con ellos a Tarsis delante de Jehová. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios? Les decía hace un momento, amados hermanos, nuestro Dios nos habla de muchas maneras. De una de otra manera, busca que sus hijos estén encaminados en las cosas suyas. Pero a veces nosotros, como le decía, el hombre no entiende. Y a veces nosotros hacemos todo lo contrario. Dice que Jonás, profeta de Dios, lejos de atender a la voz de Jehová, se fue a buscar un navío. ¿Cuánto cree usted que cobren o cobraran de Jope a Tarsis? ¿Cuánto cree? Yo no creo que haya sido un precio económico. La palabra de Dios tampoco nos lo refleja, pero sí debemos entender que pagó caro para huir de la presencia de Dios. Pero debemos saber y entender que no hay lugar donde podamos huir. ¿Qué pasó con esto? Dice la palabra de Dios: mas Jehová hizo levantar un grande viento en la mar, hizóse una tan grande tempestad de la mar, que pensóse que se iba a romper la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno llamaba a su Dios, y echaron en la mar los enseres que habían en las naves, para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado a los lados del buque, y se había echado a dormir. Él estaba muy tranquilo, durmiendo en ese navío, creyendo que estaba seguro. Estos hombres, con la desesperación, no conocían a Jehová nuestro Dios, y con su desesperación rogaban a sus dioses, pero nadie les escuchaba. Más adelante dice el relato que echaron suertes para saber por quién venía esa grande tempestad. Y dice la palabra de Dios que la suerte cayó sobre Jonás. Entonces lo cuestionaron: ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? Y le dice el profeta: tomadme y echadme en la mar, y la mar se os quietará, porque yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Y entonces dice la palabra de Dios que aquellos hombres temieron. Sí, aventaron a Jonás a la mar, pero estos hombres se convirtieron a Jehová nuestro Dios, y dice la palabra de Dios que después hicieron ofrenda a nuestro Dios. La historia de Jonás nos hace pensar en lo caro que podemos pagar por no querer hacer la voluntad de nuestro Dios, pero después cumple la voluntad de nuestro Dios. Y la palabra de Dios nos muestra que predicó en Nínive. Su predicación tuvo más alcance de lo que se pudiese imaginar, porque en la primera parte en donde él habla a los marineros, estos hombres se convierten. Entrando a Nínive, dice la palabra de Dios que primero los del pueblo empezaron a escucharle y empezaban a promulgar ayuno, pero después llegó el asunto hasta el rey, y entonces el rey sí promulgó ayuno para todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más anciano. Bestias y todo lo que había en Nínive tuvieron que guardar ayuno. Entonces Dios salvó esa ciudad que estaba planeando destruirla. No le gustó a Jonás, pero él había cumplido al fin lo que el Señor le había mandado. Otro de los ejemplos, Cefas, apóstol de Jesucristo, o conocido como Pedro, conocido como Pedro, apóstol de Jesucristo. Nos marca la Escritura
Es que está en Juan y por eso me equivoqué, hermanos, perdón. Juan capítulo 18. ¿Qué está pasando en el capítulo 18 de Juan? Dice la Escritura que ya habían aprendido a Jesús, ya lo estaban llevando para juzgarlo, y entonces Pedro quería ver lo que pasaba con el Señor Jesús y no le era permitido entrar. Entonces, dice la palabra de nuestro Dios que Caifás, que había dado consejo a los judíos que era necesario que este hombre, que Jesús, muriese por todo el pueblo. Dice de Pedro entonces, ahora sí, verso 17. Entonces la criada de la portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice Pedro: no soy. Verso 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y dijéronle: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del pontífice, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y luego el gallo cantó. La palabra de Dios nos está mostrando en esta parte, y por si vemos antes, Pedro, apóstol de Jesucristo, era un hombre arrebatado, pero tuvo otra falta: negó al Señor Jesús, y no solo una, 3 veces. Pero lo que nos deja con Pedro la enseñanza, a veces nos equivocamos, hermanos, y con nuestros actos negamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que nos deja es que este hombre se repuso. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra cómo Pedro, apóstol, lleno del Espíritu, predica y se convierten 3,000 almas al Señor. Sin mencionar que a él el Señor Jesús le había entregado las llaves del reino para que predicase el Evangelio. Posteriormente a la predicación de los 3,000, llega con otro hombre de los gentiles, para predicarle, para hacer salva a él y a toda su familia. Entonces Pedro también se repuso de ese error que había tenido, predicando el Evangelio de nuestro Dios. Otro de los hombres que nos narra la Escritura, también conocida la historia, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Dice la palabra de Dios: y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrazo de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajeros y tomóla, y así que hubo entrado a él durmió con ella, purificóse luego ella de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envióla a hacer saber a David, diciendo: yo estoy embarazada. Este error del rey David le marcó su vida. Sabía que se había equivocado. Quiso limpiar su error, y su error le llevó a hacer un error todavía más grande, a poner a la guerra a Uría Eteo hasta el frente para que muriese ahí. ¿Cuál fue el pago de esta acción? Dice la Escritura
que ese hijo que esperaba Betsabé murió. Le dolió mucho a David. Él reconoció ese error, pero no se quedó de brazos cruzados, amados hermanos. Dice la Escritura que buscó el perdón de nuestro Dios, clamaba de día y de noche, se vistió de sacos de cilicio para lograr esa salvación de su pequeño, pero no lo logró, dice la Escritura. Después de esto todavía el rey David forjó esa salvación, a tal grado que en Hebreos capítulo 11 también es reconocido como aquellos justos, aquellos salvos. Todo esto que les cuento, amados hermanos, estos ejemplos, nos muestran que como hombres nos llegamos a equivocar. Como hombres, tal vez no estamos preparados para la enfermedad, para errores tan grandes, pero el Señor nos tiene algo preparados, algo diferente, un camino de salvación por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús, Jesús el Nazareno. Juan 14:6, uno de los versos conocidos de la iglesia, dice la palabra de Dios, el Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 6, Jesús dice: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. El camino, la enseñanza para poder nosotros estar firmes en esa promesa que nos había dejado. Y les decía al principio que si en verdad creíamos a esa palabra que Dios nos había dado, porque ese camino es el Señor Jesús, y esta lectura base que tuvimos, en el verso 34 también nos vuelve a decir: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el cual intercede por nosotros. Él es el que intercede por nosotros. Él es ese camino que ayuda a todos sus hijos. Nuestro Dios no quiere ver a nadie derrotado, amados hermanos. No quiere ver a nadie tirado, ni enfermo. Nos hace pasar por algunas tribulaciones porque es necesario que atravesemos diferentes desiertos para llegar al camino de la tierra prometida. Es necesario que vivamos diferentes pruebas para poder llegar a ese reino que nos espera, que nos tiene preparado nuestro Señor Jesucristo. Debemos confiar en esa promesa, en que nada ni nadie nos puede apartar de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender y en verdad creer que si Dios es con nosotros, no hay quien pueda estar contra nosotros, amados hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro Dios está con nosotros, porque nuestro Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier circunstancia, que cualquier enfermedad. Dios es más grande que cualquier adversidad. Es a saber que el rey de este siglo es Satanás. Nos invita a pecar y es el mismo que nos acusa delante del Señor. Primero nos hace caer y después va y nos acusa. Pero más grande que Él es nuestro Dios. Y es grande en misericordia, es perdonador. Una de las frases que hay en el mundo, amados hermanos, dice así: mientras hay vida, hay esperanza. La palabra de Dios nos enseña
a todos nosotros que estamos en esta situación actual, que estamos viviendo la nueva realidad, la nueva forma de vivir. Pero la palabra de Dios nos enseña a todos nosotros que estamos enfermos, que estamos angustiados, que creemos estar caídos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa todo esto, amados hermanos? Que si vivimos, tenemos que vivir para predicar el Evangelio del Señor, tenemos que vivir para entregarnos a Él. Sí, nos tropezamos, sí, pero nos volvemos a levantar, nos sacudimos y seguimos adelante. Sí, nos enfermamos, pero tengamos fe que Dios nos va a restablecer la salud. Y entonces, si vivimos, es para vivir el Evangelio de Cristo. Y cuando tenemos fe, cuando nos sumergimos en su palabra y nos alimentamos de ella, si morimos, tenemos la certeza que vamos hacia Cristo. Porque el morir es ganancia. No es la muerte el último paso. No es como muchos nos hacen pensar el sufrimiento, el dejar nuestra familia. La muerte es el principio, amados hermanos, para aquel que cree, porque aquel que cree tiene esperanza en una resurrección y es el principio para una vida eterna. Hay que levantarse, así como le decía a Elías: levántate, come, que largo camino te resta. Levántate, porque el Altísimo te tiene preparado algo especial para ti, para tu vida, para que sigas haciendo cosas grandes. Celebremos día tras día, amados hermanos, en ayuno y en oración. Celebremos las victorias que nos da el Señor, pero no nos quedemos en esa celebración. No nos olvidemos quién es el que nos da esa victoria. Así como tampoco tenemos derecho a vivir quejándonos, maldiciendo, culpando a nuestro Dios de las cosas que nos acontecen. Levántate, resplandece, que la luz del Señor ha venido sobre ti para que seas ese pueblo especial que salió de las tinieblas a una luz admirable. Levántate, porque si Dios contigo, ¿quién contra ti, amado hermano? Que Dios le bendiga y paz a vosotros.